y angiodema, ¿ya? Y es una clase mucho más cortita que las clases anteriores, porque el tema es más acotado, ¿ya? Rosácea y acné es como un tema muy extenso, y por eso ayer nos demoramos un poquito más, pero hoy día la clase va a ser más cortita, ¿ya? La urticaria se divide en dos tipos, la que es aguda o la que es crónica, ¿ya? La que es aguda en general representa cercano al 20% de los casos, es decir, al menos un paciente en su vida va a tener un episodio de urticaria aguda en un 20%, ¿ya? Y las causas de esta urticaria aguda lo que tienen que relacionar es que el 50% de ellas son idiopáticas. Y al revés de lo que normalmente uno piensa, una reacción urticariforme debido a alimentos es un 1%. O sea, es súper bajo. En general, toda la gente le echa la culpa a los remedios y a los alimentos. Y si se fijan, entre ambas causas son un 10%, o sea, súper bajo, ¿ya? En general, la urticaria aguda, la mayoría de los casos, como es un episodio autolimitado, nunca encontramos la causa y son idiopáticas. Y en los niños, sobre todo, se asocia mucho a lo que son las infecciones del tracto respiratorio superior, ¿ya? O tracto respiratorio en general, ¿ya? Y este es como un 40%. En el caso de la urticaria crónica, esta es muy, muy poco frecuente y es menos de un 1% de los casos. Y aquí está la urticaria que es espontánea y aquella que es inducible. Ya vamos a verlas a cabalidad las dos. Pero igual quiero que sepan que la urticaria corresponde a la forma repentina de aparición de abones, que puede ser tanto abones que van o no acompañados de angiodema. ¿Ya? O sea, necesariamente una urticaria no va acompañada con angiodema, puede o no estar acompañada, ¿ya? Y las urticarias crónicas son mucho más frecuentes en mujeres jóvenes, en general entre los 30 y 40 años, ¿ya? Porque tienen este factor en común, que muchas de ellas tienen un patrón como autoinmune presente, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar en una persona que tiene una urticaria crónica es este patrón autoinmune que yo les voy a enseñar ahí según los exámenes que haya que solicitar y todo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lesión elemental de la urticaria? Es el abón, ¿ya? Que es este aumento de volumen variable, ¿cierto? Que se ven acá en estas lesiones. Esta manifestación clínica también puede ir acompañado de otras cosas como de edema localizado, ¿cierto? Y este edema está ubicado normalmente en la dermis, ¿ya? Para que ustedes sepan. Y por eso es que se ve de esta forma el abón, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos como una lesión que a veces suele ser un poquito mal delimitada, que tiene esta base un poquito más eritematosa o rodeada de eritema, generalmente son lesiones polimorfas, y puede estar asociado a prurito, a dolor. Lo característico de esta lesión es que es evanescente. ¿Qué quiere decir eso? Que dura de 1 a 24 horas en la misma lugar y luego se puede mover y aparecer en cualquier otra zona, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que preguntarle a los pacientes cuando vienen por urticaria, preguntar cuánto tiempo le duran las lesiones para saber si es que es una urticaria o no, ¿ya? Cuando el edema está ubicado no en la dermis, sino que en el tejido subcutáneo, hablamos de un angioedema, ¿ya? ¿Qué vendría siendo esto? ¿Bien? Es un aumento de volumen también que es eritematoso, de color piel, con frecuente compromiso de mucosas, suele ser más prominente en una piel delgada. Entonces, mucho más frecuente encontrarlo en pacientes, o sea, en los labios, en los ojos, ¿cierto? E incluso en los genitales. Puede haber dolor en vez de prurito y su resolución puede demorar hasta 72 horas. ¿Ya? A diferencia de lo que habíamos visto con el abón, que como el abón está en la dermis, esta lesión es evanescente en cuanto a 24 horas, esta angiodema en general se demora de hasta 72 horas. ¿Ya? La fisiopatología de la urticaria está relacionada principalmente
con el mastocito, ya que es la principal célula efectora de la urticaria. Se localiza en su mayoría en el tejido conectivo, es abundante en la piel, en las mucosas, el tracto intestinal y el tracto respiratorio, y expresa receptores de alta afinidad para IgE, y ellos son capaces de participar en las reacciones alérgicas dependientes de IgE. Entonces, en general, el entrecruzamiento, el entrecruzamiento entre dos o más receptores de IgE adyacentes, como lo que vemos acá, sobre la membrana del mastocito, tenemos que imaginar que este es el mastocito y estos son los receptores de IgE, llevará a cabo en el fondo la fusión de ciertos gránulos de almacenamiento con la membrana celular, y eso va a exteriorizar su contenido y generar esta degranulación de los mastocitos. Y las reacciones de hipersensibilidad inmediata clásicas implican la unión de una IgE específica, ¿cierto?, con el alergeno al receptor. Pero además existen varios estímulos que son degranuladores, inmunitarios que actúan a través de estos receptores, que son, por ejemplo, receptores anti-IgE o receptores anti-receptor de IgE, y también por estímulos que no son inmunitarios. Por ejemplo, existen fármacos que actúan a través de eso, como es el caso de los opiáceos, los neuropéptidos, como la sustancia P, el factor de el factor de célula progenitora, entre otros casos. Y en general estos igual pueden producir en el fondo la provocación de la degranulación del mastocito independientemente del receptor de IgE, ¿ya? Entonces, a rasgos generales, los mediadores liberados por la degranulación de un mastocito dérmico humano son estos, los mediadores que pueden ser preformados o síntesis de mediadores recién formados. Los preformados están todas las proteasas, y de ahí la más frecuente es la triptasa, está la heparina, la histamina, y un montón de citoquinas, y todos los que son síntesis de mediadores recién formados están las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaqueta. Entonces ya, esto es como rasgos generales, ¿cierto? La histamina y otros mediadores proinflamatorios que son liberados en la degranulación se van a unir en el fondo a estos receptores ubicados en las vénulas de los postcapilares de la piel, y eso va a provocar una vasodilatación y un aumento de permeabilidad, y además va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión situadas en las células endoteliales. Y todo eso va a producir que se promueva la migración de células inflamatorias circulantes desde la sangre hacia el tejido como que está sufriendo la reacción urticarial, ¿ya? Y por eso vemos todo ese edema. Y lo que vemos el edema, ¿cierto?, que está ubicado en la dermis, y además como eritema alrededor. Otras células que participan también en la urticaria son los basófilos, ¿ya? Y estos son reclutados en los jabones. En general, su rol es mantener la respuesta inflamatoria, liberando histamina y otros mediadores. En algunos pacientes también se ha visto que existe vasopenia refleja debido al reclutamiento de basófilos en la piel, ¿ya? Esto generalmente se ve en las urticarias graves, que los pacientes pueden tener una vasopenia en el hemograma, ¿ya? Y cuando la urticaria mejora, la vasopenia obviamente remite. Otra célula que también participa es el eosinófilo, y ellos contribuyen a la persistencia de las lesiones cuando está en el infiltrado inflamatorio, y mediante la producción de leucotrienos y proteínas van a estimular la liberación de histamina a través de los basófilos. También participa en la cascada de coagulación y agrava la urticaria. Con respecto a lo de la cascada de coagulación, se ha visto que en urticarias graves existe activación de la cascada de la coagulación por vía extrínseca, con participación de células inflamatorias, conduciendo a la activación de la trombina, que es responsable de la generación de fragmentos de C5A y de un incremento de la permeabilidad vascular, lo que se ha relacionado con cuadros más graves de urticaria crónica. Entonces, esta activación en general
puede ser suficientemente como intensa para elevar los niveles de plasmáticos de dímero D. Y que, claro, que es como un marcador en el fondo de fibrinolisis, porque la trombina es capaz de activar los mastocitos y gastilla la degranulación. Y entonces se habla de que el dímero D podría ser un potencial marcador pronóstico de urticaria en pacientes con urticaria severa. Y en ese caso nosotros lo pedimos. Otra cosa que me faltaba mencionarles es que el dímero D, aparte de que lo podemos pedir en pacientes con urticaria crónica grave, generalmente los pacientes que tienen elevado el dímero D son mal respondedores a antihistamínicos clásicos, que también nos sirve como un antecedente. Ya, entonces, ¿cómo se clasifica la urticaria? ¿Cierto? Habíamos dicho que en general puede ser aguda o crónica, pero ¿cómo definimos si es aguda o crónica? Es según la evolución. Aguda es cuando dura menos de 6 semanas y crónica cuando dura más de 6 semanas. ¿Ya? La recurrente se habla que aparece 2 veces a la semana luego de un periodo sin lesiones por harto tiempo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la urticaria crónica inducible. ¿Cierto que vimos que la urticaria crónica en general es como un 0,6% en la población normal, ¿cierto? Y puede ser crónica, puede ser inducible, ¿cierto? O espontánea. Y cuando es inducible, acá son varios ejemplos. El primero es el dermografismo, que yo creo que casi todos conocemos, que es cuando irritamos la piel, se provoca la formación de abones en pocos minutos. Esto, en general, cuando los pacientes vienen por urticaria y no tienen necesariamente las ronchas, o el paciente dice que tuvo un episodio de urticaria y nosotros queremos saber si es que tiene dermografismo asociado, le dibujamos, ¿cierto?, con la tapa del lápiz, un símbolo gato, cualquier cosa, y esta piel como que tiende a generar abones en esos pocos minutos. Otro tipo de urticaria crónica es la por presión retardada, ¿ya? Y esto es una presión, por ejemplo, cuando usamos ropa muy ajustada, cuando sujetamos herramientas, al estar de pie, incluso algunos pacientes presentan signos de urticaria y abones en los pies por estar mucho rato de pie. Y en general, las ronchas aparecen a los 30 minutos de sentir la presión y pueden durar varias horas después. Acá, por ejemplo, es común a veces los pacientes que sujetan las bolsas del supermercado, por ejemplo, se la ponen en los brazos y van a comprar y vuelven, ¿cierto?, con las bolsas cargadas, y al sacar las bolsas, estas dejaron lesiones de urticaria en la zona. Esa es una urticaria retardada por presión. Otra urticaria que ocurre es la urticaria por frío, ¿ya? Y esto es la exposición a objetos fríos, como objetos, aire, líquido, o vientos muy fríos, el paciente presenta urticaria. Y esto nosotros en el box lo replicamos, ¿cierto?, con un cubito de hielo. El paciente nos dice que cuando nosotros le preguntamos si es que en el fondo él asocia presentar urticaria en algún episodio, y él, por ejemplo, nos dijera que sí, que a veces él siente que cuando hace más frío tiene urticaria. Nosotros le ponemos un pedacito de hielo en el brazo y a los pocos minutos se aparece el abón producido por el frío. La urticaria por calor es lo mismo que el frío, pero es a la exposición al calor. La urticaria solar, esto es lo que la gente dice: yo soy alérgica al sol. No sé si les ha tocado. Bueno, eso es por exposición de los rayos UV o de la luz visible, ¿ya? Y esto, por ejemplo, la luz del sol. En el fondo el paciente se expone al sol y le aparecen abones, ¿ya? Es distinto a la urticaria por calor y también es distinto a la urticaria colinérgica. La urticaria colinérgica se dan por un aumento de temperatura, pero interna. Entonces, debido a los pacientes que hacen ejercicio físico, por ejemplo, después de eso presentan urticaria, eso sería una urticaria colinérgica. A veces algunos pacientes que comen alimentos muy picantes o se duchan con agua muy caliente y aumenta la temperatura, esos también le pueden producir abones. La urticaria crónica inducible por contacto es contacto con una sustancia que provoca el abón en la piel, como por ejemplo un alergeno, ¿cierto? O una plantita o algo que nos produzca esta urticaria.
La acuagénica es por contacto de la piel con el agua, ¿ya? Y estos son pacientes que después de ducharse aparecen con abones, después de lavarse las manos, después de lavar la loza, ¿ya? Contacto con el agua les aparecen los abones. Y la vibratoria es exposición a una vibración. Por ejemplo, el uso de un martillo o estas herramientas que se usan para arreglar la calle, ¿cierto? Que nos va a generar una vibración en nuestra mano, el paciente, por ejemplo, después de eso presenta urticaria. ¿Ya? Entonces, cuando ya estamos en el caso de un paciente que tenga urticaria crónica, es decir, que él refiere que tiene lesiones por más de 6 semanas, nosotros tenemos que descartar todo este tipo de urticarias antes de decir que es de origen como espontánea o inducible en el fondo, que nosotros tenemos que saber si esta urticaria es inducible a algún estímulo o si se produce en forma espontánea. Y para eso hay que descartar en el fondo estas 9 causas de urticaria crónica inducible. ¿Ya? Y para eso hay que hacerle todas estas preguntas. Acá hay ejemplos para que sea más fácil, ¿ya? Esto es el típico ejemplo de una urticaria o con dermografismo, ¿ya? Que los abones se presentan a los roces que no necesariamente son fuertes. En general, como yo le decía, como con la tapa del lápiz Bic, nosotros dibujamos, por ejemplo, un gato en la espalda, un signo de asterisco, como para ver si es que se le induce o no la urticaria. Ya, esto es lo que yo les comentaba del paciente por urticaria por frío, ya, que después de ponerle un cubito de hielo, el paciente empieza a presentar urticaria. Estos pacientes, uno igual a veces se puede confundir, porque los pacientes también les pasa cuando se meten al agua del mar, sobre todo en Chile, que el agua es fría, ya, también salen con ronchas después. Esta es una urticaria por presión, ¿ya? Esta es una urticaria por presión que a la niña le habían aparecido por dormir de lado, o sea, por generar cierta presión en la piel, se le generan los jabones, como por usar ropa apretada, los cinturones, como habíamos visto, ella durmió de lado y le pasó eso. ¿Ya? Y esta es la acuagénica, que es el paciente que se expuso en contacto con una toalla húmeda por 20 minutos, desarrolló estas lesiones tipo abones. Esta es la urticaria colinérgica, si se fijan es un poquito más distinta porque es un poco más difusa. Acá es por un aumento de la temperatura corporal. Este es otro caso de una urticaria colinérgica también que se ve en un paciente después de que hizo ejercicio en una sala caliente, ¿ya? Y a veces lo que pasa es esto, que generan como un brote que es micropapular. Si se fijan, hay como unas papulitas aquí, la otra foto es un poquito más claro. ¿Ven? Que como que después de hacer ejercicio, no necesariamente como que le aparezcan abones propiamente tal, sino que le aparecen estas lesiones asociadas a abones, ¿ya? Y eso es lo que quería que, en ese caso ahí tenemos que preguntar dirigidamente sobre cosas que hagan aumentar la temperatura corporal, ¿ya? ¿Qué vamos a preguntar entonces en la anamnesis de un paciente con urticaria? La forma, el tamaño, la distribución de los jabones, si tiene o no angioedema asociado, si tiene síntomas asociados, si le duele, si le pica. Recuerden que la urticaria pica más que duele y el angioedema duele más que pica, ¿ya? El tiempo de aparición de la enfermedad, la frecuencia, cuánto tiempo dura, si hay factores que provocan los jabones como el frío, el calor, etcétera. Si tiene variación diurna, ¿ya? Si le ocurre los fines de semana, los días festivos, eso igual es importante porque hay pacientes que solo presentan, por ejemplo, no sé, lesiones de abones, por ejemplo, cuando hacen la clase de educación física, ¿ya? Y no les pasa los fines de semana, claro que no, porque no hacen ejercicio el fin de semana. Entonces esas cosas como que nos van orientando un poquito más. Si las lesiones aparecen tras estímulo físico, ejercicio, si aparecen espontáneamente, si hay historia familiar, personal de urticaria, de atopia, si hay presencia actual de alergia, si el paciente sabe si es alérgico a algún medicamento, a algún alimento, si ha tenido, por ejemplo, alguna infección previa, como vimos dentro de las principales causas de la urticaria, el 40% es atribuido a infecciones respiratorias altas, entonces
hay que preguntarle si es que estuvo enfermo semanas antes, si tiene enfermedades sistémicas o otras causas posibles, ¿ya? Hay que buscar enfermedades psicosomáticas, psiquiátricas, uso de fármacos, por ejemplo, los AINES, las inyecciones, las inmunizaciones, las hormonas, los laxantes, los supositorios, las gotas para los oídos, los ojos. Incluso algunas hierbas medicinales alternativas pueden producir urticaria. Entonces, todas esas cosas tienen que estar consignadas en nuestra anamnesis y si tienen o no relación con los alimentos, porque la gente siempre tiende a echarles la culpa, siendo que ya vimos que era súper poco frecuente. ¿Ya? La urticaria grave en general tiene estas manifestaciones de anafilaxia, ¿cierto? Que se acompaña con síntomas respiratorios o cardiovasculares. Y ahí lo que uno utiliza generalmente es la adrenalina en dilución 1 en 1000 intramuscular. En un máximo, en general uno usa una dosis, también puede usar la intravenosa, ¿cierto? De 0,01 ml por kilo, con un máximo de 0,05 ml dosis adicionales cada 15 o 20 minutos. También le ponen glucocorticoides como hidrocortisona 200 miligramos o metilprednisolona en bolo de 50 a 100 miligramos. También se les deja antihistamínicos, ¿cierto? Y generalmente se les pasa clorfenamina B de 10 miligramos, ¿ya? Eso con respecto a lo que es la anafilaxia, es decir, cuando esta urticaria va con manifestaciones tanto del síntoma del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, ya no solamente afecta a la piel, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿qué exámenes tengo que pedir en un paciente con urticaria? Bueno, la urticaria es un diagnóstico clínico, ya solo vamos a estudiar las urticarias crónicas, y esto grábenselo igual, o sea, si el paciente viene con un episodio de urticaria, nadie lo va a estudiar, ¿ya? Porque en verdad, como vimos, es súper frecuente, o sea, el 20% de la población generalmente va a presentar un episodio de urticaria, al menos una vez en su vida, entonces no vamos a estudiar las urticarias comunes, solo estudiamos las urticarias crónicas, y le pedimos un hemograma completo, más un VHS y un PCR, y esos son útiles para descartar síndromes autoinflamatorios, una infección asociada, ver si hay eosinofilia por parasitosis, ¿ya? Y también vamos a pedir función tiroidea y anticuerpos antitiroideos porque la enfermedad autoinmune más frecuente en pacientes con urticaria crónica espontánea respecto a la población en general son los pacientes que son hipotiroidios, ¿ya? Y los pacientes con urticaria crónica espontánea y enfermedad de tiroiditis autoinmune en general tienden a ser un cuadro que es un poquito más grave y un poquito más prolongada, ¿ya? Otra cosa que debemos pedir también, en el fondo, o sea, descartar infecciones bacterianas, víricas, parasitarias o fúngicas. Se ha asociado, por ejemplo, infecciones con Yersinia, Yardia lambia, micoplasma, virus de hepatitis B y C, parvovirus, infecciones dentales, infecciones nasales, óticas, faringias, se han relacionado en general con urticaria crónica espontánea, ¿ya? Y los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo y el complemento, son útiles porque, como vimos en el caso de las urticarias crónicas, las que son no inducibles, sino que son espontáneas, son más frecuentes en mujeres con estos patrones autoinmunes. Entonces eso es lo que habría que buscar, ¿ya? Y el dímero D y la biopsia cutánea, bueno, el dímero D lo conversamos un poquitito, que es como un marcador pronóstico para la urticaria crónica espontánea grave, porque existe dos estudios ahora que evidencian que hay pacientes con urticaria crónica espontánea y niveles elevados de dímero D respondieron de mejor manera a una terapia anticoagulante, ¿ya? Sin embargo, todavía la evidencia es muy poca, como les digo yo, lo que leí el año pasado, eran 2 papers en esa oportunidad, que demostraban esto, pero esa evidencia es muy poca como para hacer una recomendación general. Entonces, quizás en próximos años la recomendación sea a los pacientes con urticaria crónica espontánea grave, que tengan dímero D elevado anticoagularlo, ¿ya? Pero todavía esa recomendación es muy pobre como para poder hacerlo en una guía recomendable propiamente tal.
La biopsia cutánea en general no se recomienda, ¿ya? Nosotros la tomamos solamente cuando las lesiones tienen más de 24 horas, porque como dijimos, las lesiones son evanescentes, es decir, que duran menos de 24 horas, pero cuando una lesión dura más de 24 horas, nosotros pensamos que se puede tratar de una urticaria vasculítica, ¿ya? Y eso es un poco diferente, tiene un manejo totalmente distinto, entonces en ese caso sería bueno respaldarlo con una biopsia. Ya, el manejo de la urticaria siempre es la eliminación del estímulo, ¿ya? Eh, a ver, la urticaria aguda es distinta a los otros tipos de urticaria, ya que en general, como vimos, es autolimitada. Entonces, el tratamiento siempre va a ser sintomático, porque no las vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, puede deberse a fármacos, a estímulos físicos, a erradicación de agentes infecciosos, ciencia, tratamiento de procesos inflamatorios y manejo de la dieta. En cuanto a los fármacos, en general nosotros suspendemos todo lo que pueda ser sospechoso o cambiar la familia del fármaco si es que este fármaco es indispensable. O sea, si el paciente no puede cambiar el fármaco, entonces hay que cambiarlo de familia. En general, los que provocan reacciones de hipersensibilidad no alérgica clásicamente son los AINES, ¿ya? Y eso se puede dar en muchos pacientes como normales en el fondo, no necesariamente que sean alérgicos, ¿ya? Y eso, además, hay pacientes que, esto ya les pasa a algunos nomás, pero que tienen urticaria y que les dejan AINE, por ejemplo, en la urgencia y empeoran, ¿ya? ¿Por qué? Porque los AINES no solo pueden provocar la urticaria, sino también pueden agravar una urticaria. Entonces, la recomendación general, no dejar AINES para urticaria, ¿ya? Con respecto a los estímulos físicos, en general, nosotros le decimos a los pacientes que tienen que evitar, en el fondo, exponerse a estos estímulos que les generan la urticaria, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, si es que tiene una urticaria por presión, ensanchar en el fondo los mangos de las bolsas muy pesadas para ir reduciendo en el fondo la fricción que se genera entre la bolsa y la piel, ¿ya? En el fondo, si el paciente le da urticaria por frío, claro, obviamente tiene que evitar los fríos y no puede vivir en Punta Arenas, ¿ya? Explicarle que en general se beneficiaría de esa terapia. Con erradicar los agentes infecciosos, a eso me refiero con tratar, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Existe una asociación con urticaria, pero igual que en rosácea, no es del todo clara todavía. Y existen infecciones en la nasofaringe, parásitos intestinales, y estos procesos como inflamatorios crónicos en el fondo, que producen estos agentes infecciosos, que estaría como dentro de estos dos parámetros, son potenciales causales de una urticaria crónica espontánea, ¿ya? Entre eso está la gastritis, la esofagitis, el reflujo gastroesofágico, etc. Entonces, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que se ha asociado igual como a este reflujo gastroesofágico en los pacientes, ahí hay que erradicar el agente infeccioso y tratar este proceso inflamatorio, ¿me entiendes? Porque así va mejorando en el fondo y la urticaria se va pasando también. Y con respecto a la dieta, ¿qué le vamos a decir al paciente con respecto a la dieta? A los pacientes les encanta preguntar esto, ¿ya? Aunque la urticaria, como vimos, aguda, producida por alimentos, es súper poco frecuente, ¿ya? Y si nosotros sospechamos que existe un alérgeno que es alimentario, claramente hay que suspenderlo, ¿ya? Pero si no tenemos una sospecha clara de un alérgeno, en general no debiese suspenderse porque sí, los mariscos, el maní, en el fondo, alimentos que sean con una carga histamínica muy alta, ¿ya? Existen algunos pacientes que hacen estas pseudoalergias a estos alimentos o aditivos y en alguno de esos pacientes se puede agravar una urticaria crónica espontánea, ¿ya? Entonces, en esos pacientes uno les deja una dieta baja en alimentos que son ricos de histamina, ¿ya? Como por ejemplo el tomate, el maní, las nueces, el chocolate, el pescado,
a los mariscos, etcétera. ¿Ya? En esos pacientes, en los que nosotros sospechamos que la urticaria se agrava con estos alimentos que producen pseudoalergia, ahí tú le suspendes eso, no para siempre, sino que haces una suspensión como momentánea, por ejemplo, por unas 3 semanas y luego lo evalúas, ¿ya? Porque no hay nada peor en el fondo que restringirle un alimento a un paciente si es que no tenemos la certeza propiamente tal de que efectivamente es alérgico. Ya, el tratamiento farmacológico, como habíamos dicho, es sintomático, ¿ya? Muchos de los síntomas de la urticaria están mediados principalmente por las acciones de la histamina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear en el fondo esta histamina, ¿cierto? Y la histamina, estos receptores de histamina están ubicados, como vimos, ¿cierto? En las células endoteliales, lo que va a producir el abono. Y también hay en nervios sensoriales, por eso es que también el paciente le pica, también por eso, ¿ya? Por tanto, tiene que haber un tratamiento continuo con antihistamínicos, ¿ya? Y en general los tratamientos con antihistamínicos de primera generación tienen altos efectos que son anticolinérgicos y acciones sedantes en el sistema nervioso central. Estos medicamentos duran más de 12 horas, mientras que los efectos antipruriginosos de los antihistamínicos de primera generación solamente son de 4 a 6 horas, perdón. Entonces, se han descrito muchas interacciones con sedantes, como por ejemplo con alcohol o con fármacos que afectan el sistema nervioso central, como analgésicos o, o estos medicamentos que usan los pacientes como estabilizadores del ánimo, ¿cierto? Entonces, en abuelitos, por ejemplo, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, de falta de atención, de desorganización del habla, de alteración de la conciencia, riesgo de caídas. Entonces, en general, nosotros los antihistamínicos de primera generación no los tenemos que recomendar para la urticaria. Porque si se fijan, el efecto anticolinérgico es muy largo, o sea, tiene 12 horas versus, en verdad lo que a nosotros nos sirve es que sea antipruriginoso, que es de 4 o 6 horas. Entonces, en verdad, nosotros no debiésemos recomendar antihistamínicos de primera generación, ¿ya? Lo que nosotros sí podemos recomendar son los antihistamínicos de segunda generación. ¿Por qué? Porque son mínimamente sedantes, algunos incluso ni siquiera son sedantes, y son libres de efectos anticolinérgicos. ¿Ya? Y aquí encontramos la cetricina, la desloratadina, la fexofenadina, la levocetricina, la loratadina, la rupatadina, ¿ya? Y si es que el paciente tiene ausencia de síntomas menor al 50% de los pacientes con urticaria crónica espontánea mejoran utilizando un antihistamínico de segunda generación. Cuando el paciente no mejora, por ejemplo, nosotros le dejamos 2 semanas y los síntomas persisten, en ese caso hay que derivar, ¿ya? Porque ahí lo tienen que derivar porque ahí nos llega a nosotros el paciente y ahí se pueden dejar nuevos esquemas con uso de antihistamínicos y podemos dejar terapias inmunosupresoras, incluso terapias biológicas, ¿ya? Que existen como para estos pacientes con urticaria crónica espontánea. Ya. ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? La mayoría de las urticarias agudas regresan en forma espontánea dentro de las primeras 3 semanas, mientras que aproximadamente un 21% de los casos va a progresar a una urticaria crónica. ¿Ya? La urticaria crónica se ha reportado una tasa de remisión de entre el 30 y el 50% dentro de los primeros 3 años de inicio del cuadro. Y un 34% remite en forma espontánea en 1 año y un 84% en 5 años. O sea, de todas maneras, a pesar de que la urticaria crónica tiende a persistir más en el tiempo, en la mayoría de los pacientes también se les pasa, ¿ya? Los factores pronósticos que están asociados a una evolución prolongada de urticaria es una urticaria con angiodema, una urticaria crónica espontánea severa y una urticaria crónica espontánea en un contexto autoinmune. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver pacientes con lupus y otro con dermatomiositis con presencia de urticaria y es mucho más difícil manejo,
¿ya? En general son refractarios, como dijimos, a los antihistamínicos y el paciente se está rascando, se rompe la piel, un desastre, ¿ya? Ah, este me lo habían preguntado para el año pasado, ¿cuáles eran los alimentos que tenían bajo, una dieta en el fondo baja en histamina, que es lo que nosotros vamos a recomendar, ¿cierto? Evitar consumir ciertos alimentos, por ejemplo, marisco, que yo lo había dicho, marisco en conserva, quesos maduros, fiambres, embutidos, legumbres, productos de soya, conservas de pescado, alimentos procesados con saborizantes, ¿ya? Y ahí están los jugos de fruta, como los néctar, los platos preparados, las pulpas, etc. Acá hay como varios ejemplos de cosas que nosotros le podemos decir a los pacientes que suspendan si es que queremos, si es que ellos dicen que hay algún alimento que pueda estar ocasionándole esta urticaria y nosotros pensamos que el paciente puede estar agravándose por el consumo de alguno de estos fármacos, le podemos hacer la suspensión o la sugerencia de que suspendan estos fármacos, perdón, estos alimentos y que lo evaluamos en 3 semanas para ver efectivamente si es que al suspender mejoraron o no. Y ahora, 2 palabras chiquititas de lo que es el angiodema. Ya. El angiodema puede ser con o sin abones, ¿ya? Y existe un angiodema que quizás lo más importante que ustedes conozcan es el angiodema producido por los YECA, ¿ya? Y eso es 1 de cada 1000 pacientes que consumen YECA va a ser un angiodema, pero igual hay que considerar dentro de los efectos adversos. Y el angiodema también puede ser adquirido o hereditario, ¿ya? Si es adquirido está el tipo 1, el tipo 2, si es hereditario el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y saber que el hereditario tipo 1 es el más frecuente y el tipo 3 el menos frecuente, ¿ya? La angiodema por YECA, que es el que vamos a hablar principalmente de nosotros, porque en verdad es el más importante, y el otro es de resolución por los inmunólogos. Se produce por la bradiquinina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la bradiquinina es un potente agente de vasopermeabilidad, es degradado en los pulmones por la ECA, ¿cierto? Y en el fondo los YECA van a producir un aumento de la bradiquinina. Y esa elevación de la bradiquinina en sangre y en los tejidos va a llevar al angiodema, ¿ya? Obviamente que esto es en pacientes que son susceptibles a, no les va a pasar a todos, pero eso es súper poco frecuente. Eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta clase de urticaria y angiodema? ¿No? Profe, Parece disculpe, que no. eh, ¿Mm? ¿qué pasa si la urticaria, ¿se me escucha? Ujú, sí. Si la urticaria dura más de 24 horas, vi un caso que duró como 3 días, no es urticaria, ¿no? No. Es que lo que pasa es que es urticaria si es que en el fondo lo que dura menos de 24 horas es el abón en esa localización específica. Por ejemplo, si yo tengo un abón aquí, este abón va a durar menos de 24 horas aquí y luego me va a aparecer en otro lado, por ejemplo acá, al día siguiente. Pero ¿Me entonces entiendes? O puede me va a aparecer... persistir o sea, el abón se va, Sí, pero el eritema puede quedar. sí, El eritema. claro. Ah, ya. Sí, lo Sí. que tú en el fondo, la urticaria propiamente tal, lo que dice que es la lesión elemental, la que es evanescente. Va y viene, el abón va y viene. El abón puedes presentarlo en los brazos, por ejemplo, y al día siguiente estar en las piernas, y después al día siguiente estar en la cara, y así va cambiando, en el fondo. ¿Ya? Eso es en la urticaria aguda. Pero normalmente esos episodios de urticaria, como yo te digo, se producen son episodios autolimitados, ya la mayoría de los pacientes a lo más lo tienen 1 semana y después se les quita. De hecho, la mayoría de los pacientes que cuando consiguen finalmente la hora al dermatólogo ya no tienen nada. Ya esos pacientes no los estudiamos, porque tuvieron, su urticaria duró menos de 6 semanas. Cuando el paciente ya lleva más de 6 semanas con lesiones, que van moviéndose de un lado a otro, ahí hay que estudiarlo.
Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, no sé si Ujú, se me escuche bien. ujú. Me quedó una duda con el manejo, por ejemplo, de una urticaria, no sé, producto de un toque con ortiga. ¿Qué hago ¿Ya? yo en eso? ¿Le puedo poner quizás alguna crema o le digo que se ponga pañito frío o cómo lo hago Claro, si me llega alguien en el campo, por ejemplo? claro, si en general si te llega una lesión, cosa, si te llega paciente con abones, el manejo siempre va a ser suspensión en el fondo de lo que le causó los abones. Si él sabe que fue, por ejemplo, una planta o si es que fue un fármaco, suspender eso. Y si es que él no sabe, que es lo que la mayoría de los pacientes les pasa, porque como el 50% es idiopático, o sea, tú ni siquiera sabes por qué te pasó, no sabe el paciente, tú lo que le dices son las medidas generales. ¿Cuáles serían las medidas generales? Que en el fondo evite durante todo este tiempo que esté con lesiones y hasta que se le pase, en el fondo cremas con perfume, que solamente use cremas neutras, por ejemplo, como cremas hidratantes para ayudar a hidratar la piel. Si es que, por ejemplo, son localizadas en el brazo, sí se puede hacer lo que tú dijiste como frío local, al menos que el frío desencadene la urticaria. Entonces ahí tendrías que averiguarlo bien. Pero si es que no lo desencadena, ni la empeora, ni la agrava, entonces podrías dejarle estas compresas frías y hay que dejarle antihistamínico a ese paciente. Y los antihistamínicos en general se dejan por 2 semanas. Y ahí tú lo evalúas para ver cómo está. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctora, Ujú. usted dijo que solo la urticaria crónica es la que se estudia, ¿cierto? Sí. Pero en el caso de que tengamos, no sé, un caso grave, severo, con anafilaxia, ¿se estudia? ¿Se manda a estudio? Eso ahí depende, depende de qué fue lo que causó la anafilaxia, si nosotros lo sabemos o no. Por ejemplo, si suponemos que el paciente hizo una anafilaxia por consumo mariscos, por ejemplo, consumo de pescado, y eso en verdad tiene una implicancia grande en el paciente, o sea, si el paciente vive en la playa, por ejemplo, y su alimentación es de pescado y marisco, principalmente, ahí claramente hay que estudiarlo, ¿ya? Además, por las reacciones cruzadas que existen entre estos animalitos. Entonces ahí hay que mandarlo a un inmunólogo, y cuando los estudia con test de provocación. El fondo le van dando el pescado hasta que tenga una reacción anafiláctica y tienen un carro de paro al lado para reanimar. Entonces tampoco es como que sea un estudio tan light en general. Cuando un paciente tuvo una anafilaxia, en general debiese estudiarse la causa y se estudian con esos test de provocación, que los hacen los inmunólogos y están con el carro de paro al lado por si el paciente hace en el fondo una anafilaxia. Pero si el paciente tuvo una reacción leve, por ejemplo, comiendo algo, en general nosotros decimos que lo evite, y si quiere estudiarse, obviamente, ahí el estudio lo hacen los inmunólogos. Ellos hacen el estudio como de alergenos propiamente tal, y sobre todo nosotros estudiamos los pacientes que son alérgicos a los fármacos. En general, esos son los pacientes que nosotros estudiamos, porque es súper diferente que te pongan que tú eres alérgica a todos los AINES a que tú eres alérgica, por ejemplo, al ketoprofeno solamente, porque en el fondo te va a afectar en tu calidad de vida el futuro, porque los AINES son los que más utilizamos para dolores de lo que sea. Entonces, si en el fondo si hay sospecha de que tú fuiste alérgica a un AINE, es mejor estudiarte, porque, o un antibiótico, es mejor estudiarte, como para poder estar seguros a qué exactamente hiciste la reacción alérgica, para en el fondo descartar ese grupo, pero poder dejarte otra cosa. ¿Ya? Porque hay muchas veces que le ponen eso a los pacientes, alérgico a los AINES. Y es difícil ser alérgico a todos los AINES. ¿Ya? Eso generalmente se lo hacen cuando el paciente no se ha estudiado. Y en ese caso nosotros siempre recomendamos estudiarlo, porque al final es perjudicial para alguien ser alérgico a todos los AINES. ¿Me entiendes? En caso de cualquier dolor o en caso de fiebre, no puede consumir nada. Entonces, en esos casos los estudiamos, sobre todo también los que dicen que son alérgicos a la penicilina. En la mayoría de los casos también los estudiamos, porque la penicilina todavía se usa mucho y lo vamos a ver en las próximas clases para el tratamiento de la sífilis.
es el gold estándar para el tratamiento de la sífilis. Entonces, si un paciente es alérgico a la penicilina real, hay que dejarle otro tratamiento con el que se considera que no está 100% tratado. Entonces, por eso depende, yo creo, de a qué fue lo que hizo alergia y si lo vamos a estudiar o no y con qué. Ah, ya. Y en el caso de la alergia a fármacos, ¿se deriva entonces al dermatólogo? Sí, en general nosotros lo vemos y también lo puedes derivar el inmunólogo directo. Ah, ya. Como por ejemplo si el paciente tiene una reacción a fármacos leve, por ejemplo, no hizo una anafilaxia ni nada así, tampoco es un Steven Johnson DRESS, sino que NET, perdón, y tampoco es un DRESS, tú lo puedes derivar el inmunólogo para que le hagan el estudio en el fondo y descarten, por ejemplo, que era alérgico a tal cefalosporina y puedo usar, porque yo he visto igual que los pacientes a veces son alérgicos a una cefalosporina de, por ejemplo, primera generación, pero no son alérgicos a la de tercera o cuarta generación. Entonces igual eso ahí es mejor que lo estudie el inmunólogo. Gracias, doctora. De nada. Profe, disculpe, en el asunto de la derivación, dijo que ¿Mm? 2 semanas con un antihistamínico y si no Sí, pero funcionaba de se segunda derivaba. generación. Claro, de segunda. Ujú. Pero, por ejemplo, puede ser cualquiera. Sí, eh, cualquiera, no como que cambie de un antihistamínico esa a es otra, otro. de hecho eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando tú nos mandes ese paciente. Ah, ya, Cuando tú nos entonces mandes ese uso uno paciente, nuevo. nosotros vamos a cambiar ese antihistamínico y vamos a probar otro. Y si eso no funciona, nosotros tenemos que subir la dosis. Y si eso no funciona, nosotros le vamos a dejar terapia inmunosupresora. Pero son muy pocos pacientes. General, la mayoría, si tú le dejas un antihistamínico por 2 semanas, mejora y refiere mejoría. No, doctora, ya me salió mucho menos. Entonces ahí tú lo que puedes hacer son dos cosas. Si le sale mucho menos, si el paciente está respondiendo, tú le puedes mantener el antihistamínico por el mes sin ningún problema, sin tener que derivarlo. Pero si el paciente te dice, no, doctor, sabe que no funcionó nada, ahí tienes dos opciones. O le cambias antihistamínicos, que es lo que nosotros haríamos si nos llega el paciente, o lo derivas. Y ahí lo derivas como tiene más prioridad, pero en el fondo lo derivas como con falla de tratamiento, de primera línea, en el fondo. Y si uso, por ejemplo, la levocetiricina con el CAM, el Ujú. corticoide, ¿se puede o no? ¿O no es como de médico general? Nosotros nunca dejamos eso, pero yo sé que los pediatras lo dejan mucho, ¿ya? Nosotros en general nunca dejamos eso porque, o sea, al menos que lo dejemos tomar una dosis del día, porque en el fondo el CAM viene con betametasona y la betametasona es de liberación prolongada. Entonces, tomar CAM cada 8 horas es muchísimo corticoide. Y como lo vimos, en verdad, no hay que dejarle corticoide a los pacientes que hacen una urticaria, normal, no tiene ningún sentido. Nosotros se lo dejamos a los pacientes que hacen una anafilaxia o que hacen un angioedema. Pero así como que el paciente viene por urticaria, no hay que dejarle corticoide. Entonces, porque si nos fijamos como en la fisiopatología, tiene que ver con la degranulación del mastocito principalmente. Entonces, tenemos que inhibir esa vía. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros en urticaria no usamos eso. De hecho, no Ah, está ya, en le ninguna consultaba guía tampoco. porque... Sí, le consultaba porque vi un paciente así que le dieron CAM, así como de frentón, sin antihistamínico. Yo igual lo Claro, encontré raro porque o sea, fue 3 días, le ayudó, pero igual lo encontré raro. Entonces solo antihistamínico, nada más. nada más. Ya. Nada más, en general nada más, y al menos que te haya hecho una urticaria grave. Si te hizo con compromiso de otro órgano, ahí tú le agregas el corticoide, en el fondo para bajar esa desinflamación, como sistémica en el fondo. Pero si el paciente tiene solamente inflamación, por ejemplo, por llevar las bolsas con peso, o le pasó después de tener una infección con respiratoria alta y eso, en verdad no tiene sentido darle corticoide. O sea, O sea, igual, ese caso era una urticaria con angioedema en los labios. claro, por eso le dejaron el corticoide, pues, pero el angioedema. Ah, ya, por el ¿Ya? Pero angioedema. sí, claro, por Ah, ya. cuando hay compromiso de otro órgano o compromiso de mucosas, tú tienes más riesgo de hacer una anafilaxia. Por eso le dejan corticoide. Pero si es una Ahí los urticaria dos común y juntos. corriente, claro, si es una urticaria común y corriente, tú no le dejas. Ya, perfecto, gracias. ¿Más dudas? Sí, doctora, disculpe, ¿cuáles son las dosis de antihistamínicos que se ocupan en la urticaria?
Las dosis comunes. Nosotros utilizamos, por ejemplo, levocitricina 5 miligramos al día, cetricina 10 miligramos al día. Está también la hidroxicina 20 miligramos en la noche. La dosis como del fármaco propiamente tal. Si el fármaco viene de 5, dejáis eso. Después, lo que nosotros hacemos es escalar, ¿ya? Escalar con el antihistamínico. Hay muchos antihistamínicos que llegan mejor al pulmón, otros que llegan mejor a la piel. Por ejemplo, la loratadina y la desloratadina llegan mejor a lo que son las vías respiratorias y los pulmones, ¿ya? Y tienen pocos receptores a nivel como cutáneo. Entonces nosotros siempre preferimos la levocetricina o la cetricina, que son los que tienen más receptores cutáneos, y de hecho la mayoría de los estudios en urticaria crónica son con esos medicamentos. Entonces ese sería como nuestro gol estándar, dejar esos, pero obviamente que si el consultorio no tiene, uno igual deja la, o sea, la desloratadina o lo que tenga al final. Como en Claro. general son episodios autolimitados, se le va a pasar igual. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí me quedó una duda de ayer, el acné en embarazadas. ¿Cómo ¿Ya? tratarlo bien? Casi no se puede tratar. Es que en embarazada no se puede usar casi nada. Entonces tú lo que podrías dejarle es eritromicina tópica, como antibiótico tópico, sabiendo que existe igual una alta resistencia del C-acnes a la eritromicina sola, pero en embarazadas no se puede usar peróxido de benzoilo, no se pueden usar retinoides, no se pueden usar otros tipos de antibióticos. La embarazada no puede usar doxiciclina, no puede usar limeciclina, nada de eso. Y tampoco puede usar isotretinoína. Entonces, en verdad, tú a la embarazada le dejas la eritromicina así como, bueno, esto es lo que usted podría usar. Use harto protector solar para que no le queden marcas y nos vemos cuando ya no esté lactando. Porque en verdad en lactancia tampoco se puede usar nada de eso. Más porque existen estudios que avalan de que los retinoides son teratogénicos, entonces nadie te va a dejar en el fondo riesgo de un bebé que tenga malformaciones por acné, ¿me entiendes? Entonces, en general, a la mayoría de las mujeres embarazadas, ya sea por acné, rosácea, caída de pelo, todo eso, uno les dice como, mire, en verdad, no hay estudios en embarazadas porque tampoco nadie va a poner una embarazada recibiendo un tratamiento y una embarazada sin recibir un tratamiento porque eso es poco ético, sobre todo para cosas como no sé, acné, rosácea, que en el fondo no son de riesgo vital para la madre. Entonces nadie va a hacer ese estudio. Entonces no hay estudios probados en que un tratamiento sea mejor que el otro, que es lo que pasa, por ejemplo, con una embarazada con rosácea, con el metronidazol. El metronidazol se considera categoría B. Tú le puedes decir, mire, si usted quiere lo usa, pero en verdad no hay estudios demostrados, yo no le puedo recomendar utilizarlo porque en verdad nadie va a hacer ese estudio. Entonces, lo que nosotros le decimos a las mamás en general es que se aguanten y que cuando ya estén sin lactancia, ahí nos vengan a ver para dejar un tratamiento ya como más completo. Pero le podrías dejar solamente eritromicina y protector solar. ¿Y ese ácido salicílico en crema? No sé, tampoco. Ah. No, no, tampoco, si no se les puede dejar nada. Ah, ya, gracias. De verdad. Doctora, yo tengo una pregunta, pero con respecto al taller de mañana. ¿Entra solo en esta clase, la que vimos hoy? No entra a esta clase, ¿No? ¿no? Pero, El taller de mañana es sobre hemangiomas y malformaciones vasculares. ya. Todos los talleres son con temas diferentes a los temas vistos en la clase. Entonces, la idea de esos temas es que yo les voy a poner como unos casos clínicos y vamos a ir contestando entre todos como, no sé, pues cuál es el signo elemental del hemangioma, cómo se produce, qué hay que decirle a la mamá, como lo que ustedes lean como en internet o lo que sea, y lo vamos a ir comentando para sacar algunos mitos y todo eso. Pero siempre son con temas distintos a los de las clases. Esa es la idea, para que tratemos de ver todos los contenidos que entran en UNACOM. Ya, entonces estudiamos para mañana de hemangioma y tumores vasculares. Sí, Ya, gracias. ya de nada. ¿Hemangioma y qué era el otro?
Malformaciones vasculares. Ah, ¿De dónde podemos estudiar para mañana? ¿De dónde recomiendo? Existen, no sé si se los subieron o no, yo los mandé el año pasado. Bueno, está el libro de Fitzpatrick que se puede usar, o se puede usar también esos manuales del interno, que hay uno de la Católica y hay uno de la Chile igual. Es como un manual del interno y ahí aparece como lo que uno tiene que saber como médico general nomás, pues si al final es como a grandes rasgos el manejo de estas lesiones que son un poco específicas, pero que a veces llegan, en verdad, llegan a APS. Las cosas que vamos a ver en los talleres, en verdad, como la hora con dermatólogo es tan escasa, es difícil que nos llegue a nosotros como en debut. En general nos llega cuando alguien más ya lo vio. Entonces la idea es aprender el manejo inicial de estas lesiones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces nos vemos mañana. El taller también es a las 3, ¿ya? Y eso. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.